Autoridades de salud anuncian que comenzó el abastecimiento de medicamentos en varios centros hospitalarios del país. Nos dimos a la tarea de comprobar cuál era la realidad. ¿Qué dicen las personas que son los que más necesitan estos medicamentos? Los vemos ahora. Tras meses de sufrimiento y espera, por fin, las autoridades de salud han anunciado que se ha comenzado a abastecer de medicamentos los hospitales públicos del país. Sobre todo el Hospital Escuela, el referente a nivel nacional. En efecto, pues continúa el ingreso de medicamentos. A diario está ingresando estos insumos que son tan importantes para nuestros pacientes y lo que pues ayudará a recuperar esa condición de salud. Estamos hablando que actualmente contamos con un 70% de abastecimiento de manera general en los diferentes insumos, los que nos está permitiendo brindar esos fármacos que necesitan los pacientes. También la próxima semana estarán ingresando más medicamentos, lo que nos permitirá incrementar ese nivel de abastecimiento a un 90%. En la farmacia del primer centro asistencial, los pacientes aseguran que continúa el desabastecimiento, porque pese a que se está haciendo el ingreso de algunos fármacos, los más costosos, aquellos que son para enfermedades críticas, continúan brillando por su ausencia. Solo un medicamento me dan a dar. ¿De cuántos? De 3. ¿Y son costosos esos medicamentos que no le dieron? Sí. Pues yo desde octubre del año pasado estoy comprando calcio y levotiroxina porque no hay. Mi esposo se toma 9 tabletas diarias de calcio. En el mercado lo compro el más barato a 370 y solo trae 30 tabletas. ¿Hoy ya consultó y qué le dijo? Hoy ya consulté y no hay. No hay calcio ni levotiroxina. En mi ocasión estoy en espera de la insulina que hace un mes y no hay. Y vengo por esta receta de 4 medicamentos de pastillas y solo dicen que hay 2 y las otras 2 no hay. ¿Y son costosos esos medicamentos? Sí, la insulina es cara, comprando afuera. ¿Eso quiere decir que pese a que están anunciando el ingreso de medicamentos, los costosos no? Es mentira, no hay medicamentos. La falta de medicamentos en los centros asistenciales públicos parece ser el mal de nunca terminar, ya que las autoridades no pueden abastecer en un 100% las farmacias y son los pacientes los más afectados porque ponen en riesgo su vida. Con imágenes de Denis Velázquez, informó Merari Borjas. Y siempre en temas de salud, a criterio de algunos médicos, aún no es tiempo de retirar el uso de la mascarilla, por lo que la población no cumple con los requisitos que ordena la Organización Mundial de la Salud y tampoco se ha logrado vacunar a más del 80% de la población contra esta enfermedad. Entre más se haga pesquisa de casos y más la población pues use todo el esquema de vacunación, ahí es donde se puede decidir pues retirarla. Doctor, en estos momentos no cumplimos ese 80% de vacunación, esos requerimientos para retirar el uso de la mascarilla. Así es, como repito, si todo esto tiene que tomarse en base a datos científicos, a datos estadísticos, no. El comportamiento epidemiológico de la enfermedad, que no existan picos y toda la estadística de la vacunación de la población en general. Entonces, tomando en cuenta esos factores es que decidimos pues sí o no el retiro de la mascarilla. ¿Cumplimos esos requerimientos o algunos nosotros en estos momentos? En este momento no, y definitivamente creo que al nivel intrahospitalario, nosotros como personas de salud deberíamos de seguirnos cuidando con la mascarilla. En tanto, los epidemiólogos advierten sobre nuevos brotes de enfermedades virales, respiratorias y diarreicas a consecuencia de las lluvias y el hacinamiento de las personas en los albergues, sobre todo en las zonas más afectadas del país. Los estragos que dejó la tormenta Julia también amenazan la vida y salud de las personas, ya que médicos advierten que el hacinamiento en los albergues, la exposición a las aguas estancadas y los cambios de clima están provocando el incremento de enfermedades entre la población. Es muy posible que estas personas puedan sufrir enfermedades respiratorias, tanto bacterianas como virales. Y no hay que descuidar que estamos bajo una pandemia de COVID-19. También pueden padecer de enfermedades virales. Una de ellas es básicamente pues COVID, como ya lo hemos dicho. Otra de ellas podría ser la hepatitis A por consumo de agua contaminada. Y también enfermedades gastroentéricas o parasitarias. Nos van a provocar la leptospirosis. Otras enfermedades bastante comunes son las enfermedades dermatológicas.
Ante esta amenaza sanitaria, autoridades de salud están realizando brigadas médicas en las zonas afectadas y albergues para evitar la rápida propagación de algunas enfermedades y brindar tratamiento a los pacientes crónicos. Que ya la brigada médica está visitando los 3 albergues y está detectando no solamente las enfermedades, sino nosotros hacemos un trabajo de identificación del perfil epidemiológico. Es decir, sabemos de cada familia cuáles son las enfermedades más prevalentes y cuáles son los riesgos también. Nos aseguramos que se les haya dispensarizado el medicamento adecuado para... Debido a que la salud de la población en estos momentos es sumamente vulnerable, epidemiólogos recomiendan no descuidar la atención sanitaria e incrementar las medidas de prevención para evitar brotes descontrolados de enfermedades peligrosas y mortales. Con imágenes de Denis Velázquez, informó Merari Borjas. Gracias, Merari. Pero ¿qué dice el ministro de Salud ante las informaciones si hay o no desabastecimiento de medicamentos? Responde que se les ha tenido que jugar y en algunas compras de emergencia, ya que los procesos de licitación son muy extensos. Y de contratación del Estado ya ponen tiempo para adquirir las cosas. No es que yo me saco la cartera ahorita y mañana puedo comprar tal cosa. Hay tiempo que cumplir y eso se cumple. Nosotros estamos tratando de acortarlo lo más. Yo los excitaría a que se dediquen a estudiar las leyes de contratación del Estado y que pongan un capítulo especial para la Secretaría de Salud y Educación y nos permita comprar con agilidad, porque si no, por ley yo voy a terminar dentro de 3 años siendo acusado de haber hecho cosas en beneficio del pueblo, pero que fueron ilegales porque la ley así lo establece. Mire, yo ahorita di la orden de una contratación directa para reparar el aparato del San Felipe de la bomba de cobalto. Me la jugué porque dije, yo no puedo permitir que me voy a tardar 3-4 meses en reparar este aparato. El aparato se reparó porque no le dieron nunca mantenimiento. Lo reparamos en una semana, pero yo hice una contratación directa de $12,500. Espero que por eso no me vayan a meter preso, ¿eh? Así como es el escándalo ahorita de por una botella de vino de 160 pesos, vino charrula, y no se dice lo que se robaban en el... Y tras reportar 0 contagios por COVID-19, las autoridades médicas aseguran que el fin de la pandemia es un hecho, siendo noviembre el mes que le da cierre al uso de mascarillas. Tenemos en Alemania y en Francia una variante nueva, la B6 y la BQ1, que está ocasionando algunos casos. Si esta variante comienza a descender estas 2 próximas semanas, prácticamente es el fin de la pandemia en el sentido globalizado. Va a quedar el COVID como una enfermedad cualquiera. Los que estén vacunados son los que van a sobrevivir, los que no estén vacunados van a tener problemas. Entonces el COVID va a quedar como una enfermedad así. Así que si todo marcha bien, noviembre es el fin de la pandemia a nivel mundial. Y esperemos que así sea en aras de quitarnos esta mascarilla, que mira, aquí yo la ando inmediatamente, ya cuando entre al hospital me la colocaré, pero invitamos en el aire libre que la Secretaría tome esa decisión de retirarla. Por otro lado, los pacientes diabéticos siguen atados de manos y alzan una vez más la voz de auxilio tras estar sufriendo las complicaciones de su enfermedad. ¿Por qué? Se lo mostramos ahora y también la respuesta que han dado las autoridades. Desde hace unos meses, miles de pacientes llegan al Centro Nacional del Diabético en busca de consulta médica y medicamentos. Sin embargo, después de madrugar y en muchas ocasiones hacer largas filas, se han encontrado con esta realidad. Estamos desabastecidos de medicamentos, pero esto es algo que se ha venido dando en los últimos meses debido, ¿verdad?, a la falta de medicamentos que ha habido por parte también del Hospital San Felipe. Y cabe mencionar que a nosotros, quien nos abastece el Hospital San Felipe y a ellos directamente el almacén central. Aproximadamente son más de 20,000 pacientes que se atienden en este centro, de los cuales el 80% necesita de la insulina, uno de los medicamentos más caros e indispensables para poder estabilizar la enfermedad. Es caro y soy hipertenso y es para la presión y soy diabético. Y preocupa pues, pero le decía a la muchacha, y el que no puede comprar, ¿cómo hará? Insulina, pero la Inversatán no hay. ¿No ha encontrado ese medicamento? No, tuve que comprarla.
La preocupación es latente, pues no todos los pacientes tienen los recursos para comprar los medicamentos que hacen falta. En tanto, es alarmante la gran cifra de diabéticos que se descubren cada año en el país. La estadística aumenta en un 12%, es decir, hasta el año pasado teníamos un aproximado de 1.250.000 pacientes a nivel nacional que padecían de la enfermedad. Por su parte, las autoridades del Hospital San Felipe aseguran que este problema, además del exceso de compra que no se puede realizar, se debe al poco almacenamiento del centro. Prácticamente el hospital de diabético necesita 24.000 frascos al mes, por lo menos para suplir las necesidades que hay en aquel instituto. Nosotros estamos ahorita recurriendo a lo que son fondos recuperados para hacer compras cada 2 o 3 días, cada semana, porque nosotros no podemos hacer compras superiores a los 600.000 lempiras, porque entraríamos en dolo. Según las autoridades, esta cantidad de pacientes diabéticos representan la 1/4 parte de la población hondureña. Le hace difícil a uno no tener insulina, porque anda un poco así desconcertado. ¿Y cómo hacer para poder comprar el medicamento? Los factores que están provocando el alza del desarrollo de la enfermedad son diversos y van desde un tema hereditario, los malos hábitos alimenticios, la poca actividad física y los padecimientos de otras enfermedades como la presión arterial u ovarios poliquísticos, por lo que expertos recomiendan cuidarse aún más. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Esa es la realidad, tampoco ellos tienen suministros para tratar su diabetes y están haciendo ese llamado para que se puedan solidarizar con ellos y sobre todo las autoridades de gobierno tomen cartas en el asunto. Más de 24.000 frascos necesitan a diario, o mejor dicho, mensualmente, para atender sus necesidades. Esta es otra realidad que tal vez usted no conocía. En otras informaciones, vamos hasta Copeco. Se esperan lluvias para este fin de semana. José Luis Castellanos, buenas noches. Así es, compañeros, muchas gracias. Y es que sin duda alguna, que un punto muy importante, el hecho de saber si vamos a tener lluvia este fin de semana o no en nuestro país. ¿Por qué? Acabamos de pasar una situación, pues que huracán Julia precisamente, que nos dejó bastante lluvia, crecidas de ríos. Y de igual manera, ¿cuál va a ser la situación para este fin de semana? Me encuentro con el pronosticador de turno, Jairo García, para realizar la consulta. Jairo, ¿cuál va a ser la situación? ¿Tendríamos que esperar lluvias en lo que es Tegucigalpa y de igual manera en el territorio nacional, o va a haber poca presencia de lluvia? Bueno, un buen día. Para este fin de semana lo que va a estar prevaleciendo es convergencia de viento. Esto va a estar generando condiciones de lluvias en el suroccidente, sur del país, algunas áreas del occidente, con acumulados entre 10 y 20 milímetros. Esos acumulados realmente serían muy normales, ¿verdad? No serían de impacto negativo. En el caso de la capital, pues sí, se esperarían condiciones también de lluvias y chubascos débiles en horas de la tarde, de bajos acumulados, no serían lluvias muy fuertes, ¿verdad? No serían muy copiosas. Y pues este fin de semana, pues las mayores condiciones más favorables, con esos acumulados que le menciono, de entre 10 y 20, que serían muy normales, serían para la región sur, la región suroccidental y la región occidental. En estas zonas entonces sí podríamos decir que va a ser un poco más fuerte lo que es la presencia de las lluvias el fin de semana. Bueno, sería más favorable, pero como le menciono, los acumulados no serían muy copiosos, entre 10 y 20, que pues son acumulados normales. Habría que siempre tener alguna consideración con lugares que pues pueden tener alguna saturación importante en el occidente del país. Y pues estas lluvias pues en alguna medida pueden influenciar en algún impacto negativo en lugares que estén muy propicios para derrumbe, ¿verdad? Siempre hay que vigilar, no hay que bajar la guardia, especialmente en el occidente. Y otro punto muy importante, tal y como lo mencionábamos, es que el hecho de tener presencia de lluvias para esta época es algo normal porque estamos en lo que es el mes de octubre. Es correcto, las lluvias, pues la estación lluviosa en la mayor parte del corredor seco, que comprende los departamentos de occidente, la región central, la región sur y la región oriental, pues la estación lluviosa termina a finales de octubre o principios de noviembre, y pues como usted lo menciona, es normal que se presenten condiciones de lluvias en estos días, nada más que sí, en la región central se ha visto una disminución muy considerable de lluvias para este mes de octubre. Y pues lo que va a estar imperando el resto de este mes probablemente son lluvias y chubascos débiles y de bajos acumulados.
Muchísimas gracias, Jairo García, pronosticador de turno. Tal y como ustedes lo han escuchado, compañeros televidentes, poca presencia de lluvia podríamos esperar este fin de semana aquí en lo que es en la capital. A esta hora esto es lo que les puedo informar, compañeros. Retorno con ustedes. En el último año o meses se ha vuelto común ver cubanos, haitianos e incluso venezolanos por las calles de Honduras. Sin embargo, desde los Estados Unidos se está trabajando en una nueva política migratoria, situación que ha hecho reaccionar a organismos defensores de migrantes porque aseguran que Estados Unidos no quiere más venezolanos y por eso este plan que ha implementado de deportarlos, si no tienen, por decirlo de alguna manera, un patrocinador o alguien que los reciba en ese país, van a ser completamente deportados sin importar las consecuencias. Tiene, como le digo, un determinado límite de acuerdo a la capacidad que los gobiernos puedan tener para ofrecer esta condición de refugiados. Independientemente de cuáles sean los factores, ya sea económicos, sociales o políticos, que obligan a estas personas de estos países a emprender la ruta migratoria, entiendo yo que hay ciertos acuerdos de ciertas cantidades de personas que pueden ser atendidos, pero es probable que el flujo ha superado la capacidad que pueda tener el gobierno de Estados Unidos, en este caso, de brindar este refugio a esta cantidad de personas. Entonces, por eso es que ahora estamos viendo este tipo de noticias, este tipo de situaciones. Y bueno, sí, como le digo, si no solo fueran venezolanos, la verdad es que Estados Unidos es un país de destino de miles y miles de personas de todas. En tanto, usualmente en la temporada de huracanes en la región se crean afectaciones severas, especialmente en países como Honduras. En las vías de desarrollo, el reciente impacto de Julia en la nación no solo fue económico, de infraestructura, sino también de producción, lo que dejaría afectaciones negativas en materia de soberanía alimentaria. El pueblo hondureño nuevamente vivió otra escena dramática y tensa con la llegada del huracán Julia, que dejó registros negativos de aproximadamente 1.800 millones de lempiras en pérdidas en el sector agrícola, escenario que tiene un impacto directo en relación a la seguridad o soberanía alimentaria. Tema de la soberanía alimentaria y en este caso seguridad, porque es la comida la que nosotros producimos, la comida de nuestra familia, la comida del pueblo hondureño, ¿verdad? Y entonces cuando cuantificamos pérdidas tenemos que reconocer que es un retroceso en nuestra producción. Los efectos de la guerra en Ucrania, la inflación, el precio de los combustibles, entre otros, sin duda han impactado en el costo de la canasta básica. La directora del Programa Mundial de Alimentos de Honduras exterioriza que el mapa del país está en números rojos en cuanto al contexto alimenticio. 3 o 4 de inseguridad alimentaria que es crítica o en emergencia. No llegamos a tener hambruna, pero la fragilidad de la situación de la población es crítica y tenemos que abordarla para evitar que caigan en una situación peor. Ante los principales daños y pérdidas, el gobierno a través de múltiples dependencias atiende la emergencia y para ello anuncia que trabajará para cosechar masivamente, puesto que cerca de 200.000 personas, según Copeco, resultaron afectadas. Solo se espera que bajen los niveles del agua y se va a impulsar una siembra masiva, ¿verdad? En este caso de granos básicos, ¿verdad? Para por lo menos paliar el tema de alimentos, el tema de soberanía alimentaria. Las estadísticas están en proceso de ser actualizadas por lo recién sucedido con el huracán Julia. Son desalentadoras, pero dan pauta a trabajar de una manera más óptima ante este problema. Pero los cálculos, de acuerdo a todos estos factores que han impactado a Honduras, sabemos que por lo menos son 500.000 personas más que se van a ver afectadas. O sea que eso ya nos lleva a más de 3 millones de personas en Honduras que están en una situación de seguridad alimentaria crítica. Honduras es un país fuertemente afectado por el cambio climático y el reciente embate del huracán Julia y lo acarreado por ETA y OTA han dejado cifras lamentables no solo en el elemento económico e infraestructural, sino en el social y productivo. La crisis alimentaria proyectada por organismos internacionales es crítica y debe de ser prioritariamente atendida. Con imágenes de Walter Pérez les informó Pablo Martínez.
Situación que preocupa, y otra preocupación que se va a generar este fin de semana para los hondureños, y lo hemos venido platicando toda la semana, es que se registra un nuevo aumento en el precio de los frijoles debido a una supuesta escasez, y a esto se le suman los huevos nuevamente. La falta de abastecimiento de frijoles ya se está sintiendo en la capital. Este día, una medida de este grano básico ya se cotiza a 104 lempiras en la feria del estadio, 10 lempiras más que la semana pasada. Los vendedores de este producto aseguran que hay escasez. Está 104 la medida. ¿Subió? Sí, subió bastante porque, bueno, la semana pasada estuvo a 95. Ya esta semana subió más, pero es por el motivo de que todo el frijol se arruinó. Por este huracán que hubo, pues. Y se va a poner más caro porque la verdad que es que no hay frijoles. ¿Hay escasez de frijoles? Sí. Sí, porque mire lo que es en la parte de la zona de Olancho, todo el frijol se arruinó. El presidente de este centro de ventas asegura que el incremento en la medida de frijoles tendría que haber sido de 20 lempiras, pero los vendedores del grano están absorbiendo 16 lempiras para no perjudicar el bolsillo de los consumidores. La verdad es que el incremento debió haber sido de 20 lempiras por medida. El incremento por quintal fue 400 lempiras. Nos preocupa, nos da pesar realmente que en nuestra lista salga un precio de 104 lempiras, pero aún así es haciendo un esfuerzo por parte de nuestros vendedores. El precio del frijol debería ser 110 lempiras. O sea que están absorbiendo el resto ustedes. Se está dejando de obtener alguna utilidad en cuanto a este producto específicamente. No solo frijoles están escasos en la capital, porque también no hay suficientes huevos, ya que las personas tuvieron que hacer largas filas para poder comprar un cartón. Y ya desde allá están cerrados, desde temprano cerraron, vendieron cierta cantidad y dijeron que hasta mañana se va a poder vender esos cartones de los grandes. No quedamos a vender los pequeñitos, que son los que están ahorita. Ahora, ¿y usted cuántos cartones compra a semana? Mi familia es completa, entonces somos 3 y como ahorita, mire, compramos de los 86 para que pueda rendir un poquito más. Y como dice ella, hay que ponerle más vegetales para que sea un poquito más, sí. Los consumidores aseguran que la situación económica está muy difícil, por lo que cada semana tienen que decidir entre comprar algunos productos y otros no. Sí, no crea, es tremendo. Ya ahora ya no hay uno que hacer. Si compra una cosa, no tiene que aguantarse de otro producto ahí. Sí. Este fin de semana en la Feria del Agricultor del Estadio se está limitando a los consumidores, ya que solo pueden comprar un cartón de huevos y una medida de frijoles por persona, debido a que entró poco de estos dos productos. Continuamos con más información. Y la red COIPRODEN registró desde el 2011 a la fecha un aumento considerable en cuanto a la migración infantil, un escenario que preocupa ya que se estima que a diario los menores salen del país y en varias ocasiones realizan este viaje sin la compañía de sus padres o de un adulto. En octubre tenemos un recuento a través de nuestra fuente que es la DINAF, de 13.478 niños y niñas y adolescentes, en su mayoría que han viajado, que han sido retornados al país. De esta cantidad, más de 3.000 lo han hecho solos o no acompañados. Esto significa que lo han hecho sin la figura de ningún padre tutor legal y que en su mayoría lo hacen a través de la figura del coyote, que es quien pues ejerce esta función. Esto lo vemos con bastante preocupación dado las circunstancias que requiere o que conlleva lo que es la ruta migratoria, los diferentes tipos de violencia que pueden desarrollarse en este tramo y además de eso pues la peligrosidad que tiene la misma. Desde 2021 a la fecha, ¿en cuánto ha incrementado este escenario? Bueno, este escenario ha incrementado en un 42% en relación, y si comparamos las estadísticas del año pasado. Ampliando esta información, un día como hoy, estamos hablando del 14 de octubre, en la historia de Honduras, inició desde San Pedro Sula la primera caravana de migrantes con al menos 1.300 personas con destino a Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Hernández, y era aquello que decían: no nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia. Gracias, hasta aquí llegamos con nuestra agenda informativa, señoritas, no queda más que despedirnos. Buenas noches. es, hemos llegado ya al final, Oscar, gracias a ustedes por su fiel sintonía, buenas noches. Gracias por habernos acompañado y feliz fin de semana.